¿Cómo va? Bienvenidos otra vez a Medicina para Boludos, en donde tratamos de explicar cosas de nuestra salud cotidiana que son muy complejas y muy poco se entienden de forma fácil para marcar lo importante que es nuestra salud y lo importante que es saber cómo gestionarla, ¿no? Hoy el capítulo de hoy vamos a hablar de descentralización sanitaria. Muchos están pensando en qué es esto, pero primero que nada quiero informarles que murió Mario Testa. No sé si se acuerdan y si no lo saben porque no lo vieron, les recuerdo que hablamos de él y dejamos una pequeña biografía en la última cápsula. Está ahí, que la pueden ver. Mario Testa, para resumirles, era muy importante médico argentino, que si no sabían quién era y si saben quién es también, les recomiendo que vayan a ver la cápsula, porque la verdad estuvo muy buena y habla de cosas muy importantes que vamos a recordar hoy un poco, que es la atención primaria de la salud. Y en su homenaje voy a leer una frase de él que decía: es a través de lo colectivo, de lo público, la forma como se transforma y se cientifica el pensamiento sobre la sociedad y sus espacios, entre ellos la salud, ¿no? Para mí esta frase de Mario recalca algo que para la medicina es bastante nuevo, ¿no? Pero que es el paradigma de medicina social, que para resumir, antes la salud era muy biologicista y resolvía todos los problemas de las personas pensando simplemente en el diagnóstico y en lo físico, ¿no? Y sin contar cosas como situaciones de vulnerabilidad y contextos que pudiera estar atravesando la gente, hablar de la persona de manera integral entre cómo es con la sociedad, ¿no? Y cómo la sociedad también genera condiciones de salud o enfermedad. Y a partir de ese razonamiento que empieza a tener la medicina, se empieza a hablar de una medicina social, ¿no? Incluso hay materias de las carreras de medicina, que son, por ejemplo, salud pública, que nos enseñan un poco de todo esto, ¿no? Mario Testa incluso fue uno de los fundadores de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Entonces me parece que es muy importante hablar de esto porque en este concepto de descentralización sanitaria, ¿no?, que está tratando de traer el gobierno, para mí se aleja mucho de este nuevo paradigma y ahora les vamos a explicar por qué, ¿no? En lo primero, la primera nota con la que podemos arrancar hoy, me parece, es la de que... No, esa no, la de la apuesta, esa. El gobierno puso a la venta los terrenos del Centro de Salud Mental número 1 en Núñez. Nada, ya hemos visto bastantes accionarios del gobierno, ¿no? Ya el mes pasado, vamos a decir, en contra de la salud pública, porque así es, porque este centro de salud atiende un montón de pacientes, tiene un centro de día, en donde acuden miles de personas, ¿no? Diariamente, no solamente tiene un centro de día, que hay muy pocos en la ciudad de Buenos Aires. También atendía un montón de gente de manera individual en su tratamiento de salud mental y toda esta gente, nada, si se venden los terrenos vamos a ver dónde se atienden, ¿no? De vuelta, vuelvo a recordar, los hospitales públicos de Cava y del país están colapsados. No sé qué quiere hacer el gobierno con estos terrenos, pero la salud claramente se movilizó, hubo un reclamo, era la misma gente que estaba del Bonaparte, del sanatorio del Garraham, perdón. Y nada, me parece súper importante que empecemos a pensar qué beneficios traería poder hacer desaparecer un centro de salud, ¿no? Claramente esto para nada tiene que ver con la medicina social, en donde el gobierno piensa que esta gente que hoy por hoy necesita esta institución para poder recibir su tratamiento y tener una mejor calidad de vida, no sé dónde va a ir a parar. Porque de vuelta, el gobierno no garantiza nunca el 100% bienestar de los pacientes. Y nada, eso es un problema porque podemos ir a la siguiente nota, ¿no?, que viene en línea de esto, que es cómo avanza la idea de la descentralización, ¿no?, del sistema de salud que propone el ministro Mario Lugones. Lugones, les comento como dato de color, es cardiólogo. Nosotros en la cápsula pasada hablamos de la cardiología, de la crisis que dicen los cardiólogos que estamos teniendo. Si no lo vieron, les recuerdo, vayan a ver la cápsula anterior. Pero, ahí está. Pero bueno, básicamente, ¿cuál es el planteamiento, no? Resumiendo un poco esta noticia, que trae el gobierno de lo que es el concepto de descentralización, ¿no? Que básicamente
Nación tiene que dejar de hacerse cargo de las cosas que hace Nación, como por ejemplo la distribución de vacunas, la distribución de medicamentos de alto costo, y tenemos que tener una salud provincializada, ¿no? Que vos en tu provincia te atiendan tus hospitales municipales, que en base a la población van a ser los recursos o las enfermedades que tengan van a ser los recursos que te van a llegar, así en cuentagotas. Dice el gobierno para no desperdiciar recursos, ¿no? Y ahorrar dinero, básicamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero que nada, la salud ya está un poco provincializada, ¿no? Porque hoy contamos con muy pocos hospitales nacionales. 13 son los hospitales que tenemos, que Nación se tiene que hacer cargo porque el resto son públicos, pero son municipales. Es decir, que ya se hacen cargo los municipios o las provincias, porque de vuelta son provinciales, pero no nacionales. Entonces, por ejemplo, acá en Cava tenemos 33 hospitales municipales. Entonces ya ahí te das cuenta en proporción que ya en lo que son centros de salud en sí, el gobierno no se estaría haciendo cargo. Entonces ahí ya te habla de que ya es un problema que resuelven las propias provincias, ¿no? Las instituciones. Pero después, hilando fino, ¿no? Lo que dice el gobierno es que esto es para eliminar las burocracias, ¿no? Porque, de vuelta, hoy lo que sucede, por ejemplo, con el sistema de vacunación, es que el gobierno lo que dice es, bueno, las vacunas para la neumonía, ¿no? Tengo tanta población registrada por mi sistema de salud que cumplen las condiciones para darse la vacuna, pero a la vez también la piden por proporcionalidad de población, porque claramente no te cuentan uno por uno. Vos a veces vas, te das la vacuna o no, y vos tenés un periodo de tiempo para vacunarte, ¿no? Y claramente vos decidís, hay gente que se la dan de manera obligatoria y hay gente que no, dependiendo, por ejemplo, si vos sos profesional de salud y demás. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Hoy las vacunas, las provincias, Nación las pide y se las dan a las provincias. En cambio ahora, Nación solamente se encargaría de lo que es la coordinación y la aplicación de políticas públicas, pero este sistema de distribución estaría a cargo de las provincias, que, primera pregunta, ¿no? ¿Tienen las provincias los recursos para encargarse de la distribución de vacunas? No lo sabemos. Tampoco es la idea del gobierno, y esto para mí Lugones lo deja muy claro. El gobierno en ningún momento se cuestiona si las provincias tienen la capacidad o no en profesionales de salud, en necesidades, por ejemplo, de recursos materiales para poder realizar las distintas distribuciones, operativos, porque tenés que registrar un montón de gente y demás, que hoy era un trabajo que, por ejemplo, con las vacunas de COVID sí cooperaban los municipios y las provincias y demás, pero también cumplía una parte de la cuota nación, ¿no? Como corresponde, porque se supone que ante cosas que son de riesgo, la Constitución Nacional dice que el gobierno nacional debe hacerse cargo. Pero bueno, esta concepción estaría empezando a modificarse, ¿no? Yo, por un lado, creo que hay que ver los pros y los contras. Creo que es verdad lo que se dice que nada, claramente el sistema sanitario ha tenido un montón de falencias en todos sus aspectos, que es verdad que lo hemos visto también durante la pandemia y demás, hubo muchas falencias. Y también lo quiero remarcar, ¿no? Porque no vamos a olvidarnos tampoco de los errores del pasado, porque también digo que apuntan a cosas claves, ¿no? Porque, por ejemplo, para la campaña de vacunación del 2024, el 30% de las dosis distribuidas por el Estado Nacional no fueron registradas como aplicadas, ¿no? Estos son datos que recolecta el Ministerio de Salud, ¿no? Hablando de por qué toman estas decisiones. Después, entre 2021 y 2023, se vencieron más de 2,5 millones de dosis de vacunas antigripales y se estima que casi 500,000 podrían vencerse para la campaña de este año. Perdón. Lo que representa, ¿no?, una pérdida de un montón de dosis de vacunas. Y bueno, está bien. También yo
parece que vale la pena aclararlo, es que Nación igual siempre estuvo a cargo de la regulación de que todo esto se cumpla. Para mí el punto clave es que el gobierno dice específicamente al órgano que le va a patear la pelota, que es el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, que ahí cada provincia tiene, ¿no?, su silla en la mesa y debaten y se supone que deberían, nada, ahí limar todas las cuestiones que todavía no estén aclaradas. Porque nada, de vuelta, todas estas son medidas que ahora el gobierno está anunciando que va a tomar. En muchas cosas es todo medio un gris el cómo se va a proceder. Que son los medicamentos que claramente necesitan las personas que tienen enfermedades muy graves, neurodegenerativas, congénitas, muchas terminales. Y la forma que tienen de conseguir estas personas la medicación es o a través de organismos del Estado o de sus obras sociales, prepagas y demás. ¿Qué es lo que sucede? El Estado, como dice Lugones, claramente garantiza una gran cantidad de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque vos necesitas sí o sí cubrirlo por el Estado, por las leyes que tenemos, que como un derecho de la salud, estas personas necesitan su atención, ¿no? Porque si no, claramente pueden morir o cosas similares. Entonces, ¿qué pasa? Los medicamentos están afectados por dos cuestiones. La primera es por esto que yo mencionaba, que el gobierno, así como hace con las vacunas, que renegocia contratos y reajusta su distribución, por así decirlo, está haciendo lo mismo con los medicamentos de alto costo. ¿Por qué? Porque claramente son para el Estado, al parecer, un gran gasto, ¿no? Gastan mucha más plata en otro montón de cosas, pero al achicar estos gastos también le pone más restricciones en algún punto, que no lo crean, porque de piso los pacientes para obtener estos medicamentos a través del Estado, por lo general, sucede dos cosas: o en un hospital público o con su obra social facturan a un médico particular y después de esa factura se la pasan a la obra social, ¿no?, para que les realice la cobertura, ¿no? Algunas prepagas también lo mismo. ¿Por qué? Porque las obras sociales dependen de Nación también para tener estos medicamentos muchas veces, porque es una cuestión de insumos de la propia obra social. Ahí ya sería meternos en cómo y en qué gastan el dinero las obras sociales, que también en eso el gobierno apunta el ojo. ¿Por qué? Porque como muchas cosas que hace este gobierno, tienen razón, pero no tanto. O sea, estas cosas el gobierno tuvo que haberlas regulado siempre, pero que Lugones está empezando a decir que, bueno, ya estos medicamentos probablemente no se termine de hacer cargo Nación de esto, sino que deleguen la labor, va a complicarle mucho la vida a un montón de personas. Lamentablemente, ¿no? Porque nada, a mí me parece terrible, no sé ustedes. Pero, como les mencioné antes, las obras sociales también están metidas en esto y ahí podemos pasar a la siguiente noticia. Porque el gobierno viene haciendo cambios por todos lados, ¿no? Sobre todo en salud, en estas 4 listas, ¿no? En lo que es discutir cómo y para qué se usan las instituciones públicas sanitarias, las vacunas y los medicamentos, es decir, la distribución de grandes recursos, y las obras sociales y las prepagas habían sido una de estas grandes aristas. ¿Por qué? Porque como vimos al principio del gobierno, mandaron en el DNU la desregularización de las prepagas, lo que hizo que como mínimo muchas prepagas aumenten un 40%. Después el gobierno les puso un freno porque se dio cuenta que las prepagas iban a cobrar una bestialidad indiscriminadamente, es como que se le cayó la ficha. Y dijeron, no, bueno, y las volvieron a regular. Pero ¿cuál fue otra gran modificación que hizo el gobierno? Antes, vos tenías tu obra social como trabajador, tus aportes te los sacaban del sueldo, se los daban directamente a la obra social y la obra social te cubría. ¿Qué pasa? Si muchas cosas vos no te las cubría la obra social y demás, había muchos trabajadores que tenían obra social y prepaga.
o que le pedían a su trabajador optar por prepagas y demás, y se cambiaban o pagaban el servicio aparte. Y el gobierno facilitó este cambio. Antes vos tenías que esperar al menos un año para hacer el cambio, ahora ya no. Y además, la obra social hacía intermediario entre el trabajador y la prepaga. Y claramente se llevaba una comisión, una comisión por eso. Ahora ya no. Las obras sociales ya no van a ser intermediarios y va a haber que ver qué decide la población de dónde atenderse, ¿no? A mí me parece que claramente este gobierno nunca propuso cambios sutiles en nada, en salud no fue la excepción, pero también hay un montón de dinámicas que están en juego, porque por ejemplo, esto de los medicamentos que yo decía de alto costo, una modificación que les hicieron en conjunto con las obras sociales, claramente, es que si vos por lo general tenés la necesidad de tener un medicamento de alto costo es porque estás en un plan cerrado muchas veces, o por lo menos muchas obras sociales o prepagas también toman esta modalidad del plan cerrado. ¿Qué es esto? De que no te aceptan recetas de médicos que no sean de esa obra social o de esa prepaga, y el gobierno lo que hizo fue básicamente volverlo como una norma, ¿no? Antes había obras sociales por ahí que optaban y decían, bueno, podés traernos la receta y te certificamos igual y te lo facturamos y te lo cubrimos. Bueno, ahora ya no. Eso ya no existe la posibilidad de planes cerrados. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Por qué es importante esto? Porque si todas las obras sociales cierran sus planes de medicamentos de alto costo y mi obra social tarda 2 meses en darme un turno, 3 meses en darme los medicamentos y yo en el medio necesito atención, que yo antes lo podía suplir pagándolo por mi cuenta, si vos tenés los recursos, ¿no? Ahora lo que sucede es que sin tener los recursos tenés menos cosas. Y eso le va a complicar la vida a un montón de gente. Y después, yo creo que es importante aclarar que, como decíamos antes, todo esto claramente es no pensar en la sociedad, es hablar en los términos más biologicistas de la salud, en esto bueno, porque también hay un montón de cosas que no contemplan y las vamos a profundizar en la siguiente noticia. Porque como que también es pensar es no pensar a futuro, mejor dicho. Es no pensar que vos podés tener un problema urgente, que podés necesitar el sistema de salud. Es no pensar en esto de la atención primaria ya, ahora. Pero bueno, pasamos a la última noticia. Que es que el gobierno básicamente lo que está planteando en esto de abaratar costos, siguiendo la misma línea de descentralizar, es que, así como hace con los medicamentos y con la vacuna, que es contar uno por uno, que otra cosa de color que me olvidé de decirles, todo esto de la redistribución de recursos, el gobierno dice que lo va a manejar a través de inteligencia artificial, ¿no? En conjunto con las distintas instituciones o las provincias para distribuir y demás. ¿Cuántos recursos necesitas? ¿Cómo lo distribuís y demás? Lo va a manejar la IA. Eso que ahí también el gobierno se desliga de su rol que dice que va a tener de coordinación y controlador, ¿no? Ya cosas raras, ya desde un principio. Pero bueno, la siguiente noticia, ¿qué nos dice la última del día de hoy? Que el gobierno quiere implementar un plan más barato, o sea, para los jóvenes en sus obras sociales y sus prepagas. Es decir, que si vos sos joven, podés optar por tener tu plan común, el básico, que te viene en tu obra social desde tus aportes, o el que vos decidas pagar en tu obra social. Y de ahí te descuentan y te brindan un determinado servicio. Bueno, si vos tenés determinada edad, la verdad no averigüé bien cuáles van a ser los requisitos de este nuevo plan para jóvenes, ¿no? Pero que suponete que es entre los 20 y los 35, 40 años, podés optar por tener un plan más barato que te descuenten menos plata o menos aportes, y que si vos querés pagás un coseguro. ¿Qué va a ser este coseguro? Este coseguro es como
como pagamos la jubilación en donde nos sacan para cuando seamos viejos y no podamos trabajar más y podamos estar en nuestras casas, bueno, esto va a ser lo mismo. Para cuando seamos viejos y tengamos más enfermedades, nosotros en esta cajita de ahorro que va a ser el coseguro, si nos enfermamos, la vamos a romper y ahí vamos a poder pagar. Pero ¿qué es lo que pasa? Claramente el gobierno no tiene en cuenta que hay un montón de jóvenes que no llegan a fin de mes o que quieren tener una vida más accesible, ¿no? En términos económicos, porque la economía está bastante dura. ¿Y qué es lo que sucede? Va a haber un montón de jóvenes, sobre todo que por ahí es su primer empleo, su primera vez que cuentan con una obra social, que claramente no van a tener ni la formación ni el instructivo sobre qué significa esto para sus vidas. Porque imagínense que yo digo, no, bueno, como yo tengo 25 años y estoy sana y no me enfermo y qué sé yo, bueno, está bien, opto por este plan de jóvenes más barato, ¿no? Y quiero pagar el coseguro. Y por ahí no me alcanza la plata ya para llegar a fin de mes y decido como automáticamente, ¿no? No pagarlo. ¿Por qué? Porque necesito ese dinero para otra cosa. O porque me aumentaron el alquiler y no me alcanza para pagar el alquiler. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente vos, con tu obra social que ya te descuentan o con la obra social del monotributo, o sea, también decir la palabra obra social es asumir que todos tienen un trabajo formalizado y no es así tampoco. Pero del monotributo también te descuentan un monto fijo y te cubren todo lo que está en la cartilla. Bueno, claramente con este plan de jóvenes, y lo aclara el ministro Mario Lugones, van a cubrir menos cosas. Entonces vos asumís que tu salud en la juventud va a ser genial, por un lado, y por el otro no tenés asegurado la cobertura para cuando vos realmente tengas un problema de salud. Se supone también que no sé qué rol va a tener PAMI en esto, qué rol van a tener las obras sociales y las mismas prepagas, porque tengamos en cuenta que por lo menos no creo que funcione así las prepagas, pero con estos cambios que hacía el gobierno no sé cómo va a ser. Pero vos, con tu dinero que te descuentan del sueldo, con lo que te cobran por el servicio, la obra social y las prepagas cubren un montón de otros servicios que por ahí vos no usás. Como cuando la gente se realiza una cirugía o un tratamiento de alta complejidad. Entonces, con esto, los ingresos de las obras sociales o de las prepagas, si los jóvenes toman esta decisión, se van a reducir. Y nada, y veremos cómo afecta esto para nuestro futuro. La verdad que de todo esto se tienen en cuenta cosas que el gobierno no tiene en cuenta, como por ejemplo instruir a la sociedad para saber, ¿no? Y que todos entendamos de lo que estamos hablando. Porque acá voy a dar una reflexión que traen del Ministerio de Salud, que dicen que su enfoque es que el costo de la salud siempre va a ser por arriba de la inflación. Todos viviremos más años y la industria fue muy inteligente. No nos curó, nos cronificó. Entonces las sociedades contemporáneas son médico y medicamento dependientes. Por lo tanto, la sociedad a la larga va a perder. Por eso hay que buscar nuevos paradigmas. Esto a mí me parece que es la clave de la descentralización que plantea el gobierno. ¿Qué es lo que dicen? Que nosotros como sociedad en realidad gastamos más recursos en salud que los que necesitamos. O sea, además, yo creo que en este objetivo estoy de acuerdo en que los recursos están mal distribuidos, en que las cuentas no están del todo claras, tampoco me quedan del todo claras con este gobierno y esta gestión, que las obras sociales tienen falencias, que las prepagas tienen falencias, no creo que las estemos por el momento resolviendo con esto. Yo creo que el gobierno asume muchas cosas, creo que pone en peligro un montón de gente que actualmente necesita un montón de tratamiento.
Creo que pensar en esto de la relación médico-paciente y que en realidad vos te acostumbraste a un medicamento, que vos vas al médico porque sí, pone en juego un concepto de la salud muy grave, porque es como desligar al gobierno de su responsabilidad, que básicamente es lo que queda claro en todas estas medidas que anuncia. Desligar al gobierno de la responsabilidad de atender a la gente en cuestiones sanitarias y poner el foco, ¿no? De, bueno, fíjate vos por qué vas al médico y por qué sos tan dependiente, esto de desalentar esto de no te hagas estudios porque sí. O sea, yo creo que sí hay que tener una conciencia sanitaria más, más consciente, pero con lo que es atención primaria de la salud que estábamos viendo, y se lo recuerdo en el capítulo anterior, esto va totalmente en contra de los principios de atención primaria de la salud, en donde el Estado garantiza cosas básicas como vacunas o medicamentos de alta complejidad. Así que, nada, esperaremos a las novedades que va a tener esto en diciembre, después de que haya estado funcionando por un mes. Y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Y nada, por consultas y demás, no consulten a su médico, dejen los comentarios.